Hola a todos, yo soy Maddalena Ganetti, estudiante de Hispanística y Antropología y Etnología de las Américas en la Universidad de Bonn. Bienvenidos a nuestro blog Amerigrafías, un espacio que ofrece la Universidad de Bonn a través de su carrera de Antropología de las Américas, dedicado a diferentes fenómenos como por ejemplo políticos, sociales, culturales, económicos e históricos que ocurren en América Latina. Aquí conmigo está Eduardo Muro, estudiante de la Maestría de Antropología de las Américas en la Universidad de Bonn. Y para la entrevista de hoy tenemos como invitadas a Lucía Rosario, Isaí Silva, Aroma Calderón y Rafael Alemán, estudiantes de Sociología en la Universidad Católica del Perú, que nos contarán de su trabajo sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar en contexto de pandemia. Y ese tema es un tema bastante relevante en el contexto social y laboral peruano, dado que este grupo de trabajadoras del hogar, a pesar de la entrada en vigor de la nueva Ley de Trabajadoras del Hogar del 5 de septiembre de 2020, siguen encontrándose en una situación laboral precaria y de violación de derechos humanos. Y ahora bien, les vamos a dar la palabra a ellas para que nos cuenten un poco sobre su trabajo, por qué se interesaron en esta problemática y también que nos cuentes sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar en el Perú antes y después de la pandemia. Muchas gracias por la invitación. Consideramos que es un espacio muy importante para conversar sobre un tema tan problemático y amplio y profundo como el de las trabajadoras del hogar. En primer lugar, nos interesamos en este tema por dos motivos, ¿no? Académicos y sociales, podríamos decir. En el tema académico, nosotras al investigar un poco más sobre el tema, pudimos observar que no había sido actualizada la data, ¿no? La última información era del 2016 y ya han pasado 5 años. Y han ocurrido muchos cambios, tanto políticos, legales y sociales, que pueden haber influido en otros tipos de cambios en las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar en el Perú. También pudimos observar que las fuentes que investigamos, las investigadoras no habían tenido un contacto directo con las trabajadoras, ¿no? Es decir, accedían a su información de forma secundaria, a través de censos, ¿no? Que dejaban un gran margen fuera, como el tema de la experiencia de las trabajadoras. Entonces, nuestra intención era conversar directamente con ellas para que ellas nos cuenten, ¿no? Cómo era su experiencia, cómo eran sus vivencias y sus condiciones, y tratar de plasmar eso en nuestro trabajo. Además, también nos pareció un tema muy importante porque es la intersección entre 3 temas importantes: el tema de trabajo, de género y de trabajos de cuidado, ¿no? Que es un tema que en realidad no se ve esa intersección en las ciencias sociales de nuestra universidad. Y también hay un tema social a través de la coyuntura, ¿no? A pesar de que estamos en pandemia, nosotras pudimos observar en redes sociales que los sindicatos de trabajadores del hogar eran muy activos, ¿no? Y constantemente compartían información exigiendo la aprobación de la nueva ley de trabajadores del hogar. Y nos pareció muy interesante cómo, a pesar del contexto, ya seguían organizándose. Además, también con la pandemia pudimos observar noticias y también en las redes sociales múltiples vulneraciones de sus derechos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho una noticia en la que una trabajadora del hogar de más de 60 años se encontraba lavando un carro solamente con una mascarilla durante la inmovilización social obligatoria, lo cual era una grave violación de un derecho humano, ¿no? E inclusive podía afectarla legalmente. Además, también nos pareció muy importante hacer una investigación que demostrara el panorama actual de sus condiciones laborales a miras de la nueva ley, ¿no? O sea, qué es necesario arreglar, qué es necesario observar para que sea cumplida esta nueva ley. Ya que no se habían presentado estudios hasta la actualidad que sean como redondearan en general la condición laboral, siempre se centraban en un aspecto específico y consideramos que dejaban algunos otros temas importantes de lado, ¿no? Y mi compañera va a hablar un poco acerca de las condiciones laborales ya antes y después de la pandemia. Sí, de hecho, ahora acá ya nos acercamos un poco más a los resultados generales que hemos obtenido de la investigación. Y en términos así bien amplios, consideramos que los resultados nos presentan que las condiciones laborales de los trabajadores del hogar sí se han visto vulneradas en su mayoría. Y el primer bloque de resultados que podemos presentar ahonda más o menos en la temporalidad, el antes y después. Y vale la pena resaltarlo porque más adelante vamos a conversar un poco más sobre cómo las condiciones laborales afectan en cuanto a la organización de la trabajadora, pero ahorita solamente nos enfocamos en la temporalidad sin importar el tipo de organización de la trabajadora del hogar. Y algunos de los aspectos que hemos podido notar que se han visto vulnerados ha sido, por ejemplo, el primero, el sueldo. Acá en el Perú el sueldo mínimo es de 930 soles y hemos visto que en su mayoría las trabajadoras del hogar han pasado a ganar menos del sueldo mínimo
en términos de la transición de la pandemia, de antes hasta después, ¿no? Entonces, debido a la pandemia, la situación del sueldo sí se ha visto completamente afectada. Otro tema es también el tipo de modalidad. Acá podemos ver que existen dos tipos de modalidades, una cama dentro y otra cama afuera. Y de hecho habíamos esperado una de nuestras hipótesis que la modalidad cambie, ¿no? Que antes de la pandemia, ahora durante o después de la pandemia, que bueno, ahora continúa, ¿no? Hay una mayor cantidad de trabajadores del hogar que trabajan en la modalidad cama dentro. Esto quiere decir que se quedan como viviendo más tiempo con las familias, y creo que eso se ha visto así debido a la cuarentena, ¿no? Porque no hay posibilidad de irse a su casa y regresar nuevamente, ¿no? Entonces, sí, es otro aspecto que podemos ver que se ha visto completamente como vulnerado, y decimos vulnerado porque generalmente tenemos como idea de que la modalidad cama adentro puede aumentar la precarización del trabajo de las trabajadoras del hogar. En un tercer como aspecto podemos ver que la seguridad social, el tipo de pago de la seguridad social, ya sean diferentes cosas, ¿no? El CTS, las gratificaciones, el seguro de salud privado o público, también se ha visto afectado. En su mayoría vemos que el pago del seguro también, o sea, ha tenido un impacto a raíz del contexto de la pandemia, pero debido a que ahora las trabajadoras del hogar pagan ellas su propio seguro de salud, ¿no? Antes, posiblemente la familia empleadora podría haber pagado por el servicio de salud o el seguro de salud que tenía la trabajadora, pero ahora me imagino que ha sido que el empleador ahora paga, o la familia empleadora paga su seguro de salud, ha dejado de pagar su seguro de salud porque ya no tienen como ese contacto tan directo con la trabajadora posiblemente, ¿no? Porque de repente muchas de ellas han logrado ser despedidas. Y bueno, esto incluso es extraño y contradictorio a la nueva ley de trabajadores del hogar, que menciona que la familia empleadora sí debería ser quien paga el seguro de salud, pero bueno, en este caso podemos ver que no ha sido así durante la pandemia. En términos del descuento de vacaciones, ahora a más trabajadores del hogar se le han descontado días de vacaciones. Sin embargo, sigue siendo algo razonable frente a la idea inicial que teníamos al momento de plantear la investigación, ¿no? Pero sí. Y también una pregunta que hicimos en nuestra encuesta, que mencionaba como si la trabajadora del hogar encuestada conocía a alguna otra trabajadora del hogar que haya dejado de trabajar como en este rubro de trabajo, vale la pena la redundancia. Pero consideramos que esta podría haber sido una mejor pregunta para otro tipo de investigaciones futuras, ¿no? Para más o menos reconocer la red de trabajadoras y ver más o menos el conocimiento que una tiene del trabajo de la otra, ¿no? Pero en este caso, hasta ahí lo dejamos. Y bueno, más adelante ya vamos a poder conversar un poco más sobre cómo afectan las condiciones laborales según el tipo de organización de la trabajadora del hogar. Sí, antes de continuar, ¿creen que puedan mencionar un poco, bueno, para aquellos que desconocen el contexto peruano, ¿no? Y no están muy familiarizados con el tema, la diferencia entre la modalidad de trabajo cama adentro y cama afuera? Sí, claro, para ahondar un poquito más en eso, bueno, primero que nada, cama afuera es un tipo de modalidad que generalmente se considera a las trabajadoras que trabajan dentro de lo legal, que son las 8 horas del día, pero que logran regresar a casa, a su propia casa, luego de trabajar esta como cantidad de horas en la casa de la familia empleadora. O sea, pero no se quedan a vivir con la familia o no pasan la noche ahí, sino que sí tienen como un tiempo determinado en que trabajan con ellas y luego regresan a su propia vivienda. Mientras que el tipo de modalidad cama adentro es lo contrario, ¿no? O sea, la familia empleadora tiene a la trabajadora del hogar bajo su propia como convivencia, ¿no? O sea, convive con la propia familia empleadora. Generalmente pueden, o sea, ya sea de un día para otro es cama adentro, o incluso hay trabajadores del hogar que han logrado trabajar, o sea, toda la semana en la casa de la familia empleadora, ¿no? Y lo curioso que también podemos mencionar es que durante la cuarentena, muchas trabajadoras del hogar pasaron toda la cuarentena viviendo con la familia empleadora, ¿no? Entonces fue un tipo de cama adentro que es inusual, pero que sí se dio durante el contexto de pandemia, ¿no? Entonces, no hay como una diferencia entre las horas de trabajo y las horas de descanso cuando un trabajador trabaja bajo la modalidad cama adentro. Y bueno, algo que también mencioné antes fue que una hipótesis nuestra fue que mientras la trabajadora del hogar trabajaba bajo la modalidad cama adentro, existía un mayor tipo de vulnerabilidad, ¿no? Y eso es lo que sí hemos podido ver visto en nuestros resultados.
Profundizando un poco más en esto, ¿cuáles son las diferencias o características sociodemográficas de esas trabajadoras? ¿Son de provincias, son de Lima, son jóvenes? Quizás puedan contarnos un poco sobre esto, ya que es algo que abordan en su trabajo. Sí, un primer bloque de preguntas en nuestra encuesta era acerca de su perfil sociodemográfico, ¿no? Para conocer quiénes eran, ¿no? Sus características principales. Y pudimos observar que en realidad nuestra muestra es de 50 trabajadoras. Y la edad era muy variada, ¿no? Se iba desde los 25 años hasta los 54, más o menos. Había también en los otros extremos, pero algo que hay que aceptar en el trabajo es que no hemos tomado en cuenta, porque era un tema mucho más complejo, a las trabajadoras menores de edad, las cuales sí hay, ¿no? Y hay un gran número, pero lamentablemente no pudimos contemplarlas porque eso da para un estudio aparte, ¿no? Y también hay que considerar que en los censos no se les toma en cuenta. Entonces ahí hay un margen de trabajadoras que probablemente son las más precarizadas porque son niñas, que podrían ser víctimas de trata de personas, de múltiples explotaciones y abusos sexuales inclusive, que no pudimos tomar en cuenta, ¿no? Además pudimos observar que casi la mitad de las trabajadoras son solteras, y además casi el 60% son madres y tienen de 1 a 3 hijos, ¿no? Entonces ahí podemos ver como una intersección entre ser madre de 1 a 3 hijos y ser soltera. Y esto era que habíamos visto en la bibliografía, ¿no? Un dato de que la mayoría de las trabajadoras sean madres solteras. Obviamente se podría profundizar más porque esto tiene implicaciones, ¿no? El ser madre soltera y ser el único sustento familiar y aún así tener condiciones laborales precarias. Además, en cuanto al nivel educativo, podemos observar que casi el 70% tenía de secundaria completa a más, ¿no? Entonces el nivel educativo sí estaba terminando la secundaria, porque, por ejemplo, nosotras teníamos como hipótesis que probablemente las trabajadoras no habían terminado la secundaria, pero ahí sí como que hubo un contraste con los hallazgos. Y cuanto al tema de dónde eran las trabajadoras, casi el 30% eran de Lima, metropolitana, Callao, ¿no? Pero eran seguidas por un 23% de Piura y un 11% de Cajamarca, y el resto eran de otros departamentos, no en menor medida. Pero es muy interesante ver ese factor, ya que entonces la mayoría no serían de Lima, y han migrado a Lima, porque un factor de su trabajo era que todas las que hemos entrevistado trabajan actualmente en Lima. Y el hecho de que sean migrantes también implica otra serie de rasgos, ¿no? Por ejemplo, estar sola en Lima. Y estar sola en Lima, no tener familia ni redes de apoyo, hemos observado que también las inclina más a trabajar cama adentro, ¿no? Por el hecho de que no tienen dónde quedarse. Entonces ahí es otra serie de vulnerabilidades en realidad, porque la trabajadora se ve obligada a aceptar un sueldo que probablemente sea bajo por el hecho de tener un hogar donde vivir, ¿no? Y eso implicaría otro tipo de temas. Y nos parece esto un hallazgo muy interesante porque en la bibliografía que hemos revisado había como un debate entre las investigadoras, ¿no? Algunas decían que la mayoría eran migrantes, otras dicen que ya no son migrantes, ahora son hijas o nietas de migrantes, pero por lo que nosotros hemos podido observar en su trabajo, aún mantienen este rasgo de migrantes, ¿no? Uno de los puntos que ustedes abordan es la distinción en pertenecer o no a una organización sindical, ¿no? Y el impacto que ello tiene en las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras del hogar. ¿Qué diferencias han podido identificar en estos dos grupos? Bueno, sí, tal cual. Un segundo bloque importante y por el cual apostamos bastante pues, en nuestra investigación fue ver esta intersección, ¿no? Entre si influye o no, cuánto, mucho o poco, el que una trabajadora del hogar esté organizada, en este caso a modo de un sindicato, en el tema de sus condiciones laborales, ¿no? Y pues en base a números, porque era una investigación cuantitativa, comparar los porcentajes entre ambos tipos de trabajadoras, por si se podría decir, ¿no? Y bueno, para más o menos que resumir y presentar los hallazgos, hay como que dos grupos importantes que encontramos, ¿no? Un primer grupo de aspectos laborales en los que sí influye la organización, donde como que las trabajadoras del hogar sindicalizadas están en una mejor posición a diferencia de las no sindicalizadas, y otro grupo también de aspectos laborales donde la influencia no es tan clara o no es tan grave, son muy pocos los puntos porcentuales que difieren entre ambos, ¿no? Y bueno, para empezar sobre los aspectos laborales en los que se influye, primero pues la modalidad de trabajo, ¿no? Hay trabajadoras pues que trabajan en la modalidad cama adentro, en pandemia, pero pues son las trabajadoras sindicalizadas quienes tienen el menor porcentaje, y es un porcentaje realmente amplio, o sea, las sindicalizadas son 30% versus una no sindicalizada de 62%, entonces es casi el doble de mujeres que organizadas no están trabajando en esta modalidad que implica mayor vulnerabilidad, ¿no?
También otro aspecto importante fue el tema de las opciones de seguridad social. En el Perú pues hay creo que en varios países también pues muchas maneras en las que se puede medir la seguridad social, pero una de estas es, por ejemplo, el CTS, que es la compensación por tiempo de servicios, y el tema del seguro de salud, ¿no? Privado y público. Y bueno, encontramos pues que la mayoría de trabajadoras que no cuentan con ningún tipo de seguridad social son las no sindicalizadas. Y son más las trabajadoras no sindicalizadas, pues quienes han dejado de tener, producto pues de esta pandemia, el tema del CTS y también un seguro de salud privado. Y también pues sobre las condiciones de seguridad social, pues en este caso para el tema de las vacaciones, encontramos que en ambos grupos de trabajadoras hubo un aumento en aquellas a las que se les descontaron pues días de vacaciones por no poder haber ido a trabajar producto de la inmovilización o lo que fuese. Pero pues este aumento se dio en menor medida para las trabajadoras no sindicalizadas. Y bueno, sobre la cuestión de los uniformes en el Perú, pues que es una costumbre muy de herencia colonial de obligar realmente, porque incluso no está contemplado en la ley que una trabajadora utilice un uniforme, pues son más las trabajadoras no sindicalizadas a quienes se les ha solicitado usar esta vestimenta, ¿no? Y son aproximadamente el doble versus las sindicalizadas. También pues en nuestra encuesta estuvo este aspecto de alguna situación vivida en la pandemia en relación a la familia, y una de las preguntas fue acerca de si se les permitía o no acercarse a algún miembro de la familia actualmente en pandemia. Y bueno, encontramos que más trabajadoras del hogar no sindicalizadas, como que un 29%, pues se les prohibió acercarse a algún miembro de la familia, mientras que pues a una menor proporción de sindicalizadas se les aplicó esa prohibición. Y esto realmente presenta muchas ideas, hipótesis, ¿no? Que puede ser producto de una discriminación que lo quieren hacer ver de manera indirecta, pero que implica pues que como la trabajadora del hogar suele venir de distritos con niveles socioeconómicos más bajos, pues hay este rechazo y esta separación, ¿no? De no te acerques a tal familiar. O también pues puede ser producto de que son familiares o son familiares que están dentro de la población de riesgo, por ejemplo adultos mayores, y por cuestiones de evitar el contagio se les haya prohibido, se les haya impuesto esto, ¿no? Y bueno, también una pregunta importante en relación a los aspectos laborales fue el conocimiento de la ley, ¿no? Y bueno, las trabajadoras sindicalizadas son quienes más conocen la ley en su totalidad, y ninguna firma de las sindicalizadas no conoce la importancia de la sindicalización y de la organización porque les permite conocer cómo son realmente sus derechos laborales y tratar de ponerlos en la práctica, ¿no? Y bueno, otro grupo importante dentro de este aspecto es aquellos aspectos laborales donde no influye tanto la organización, o por lo menos nuestros resultados tendieron a eso, ¿no? Es, por ejemplo, el tipo de contrato. Pues contrario a lo que esperábamos, en las trabajadoras no sindicalizadas, pues ha aumentado el porcentaje del contrato escrito. También otro aspecto es el tema de la jornada laboral, porque tampoco pues, se observan diferencias considerables, solo se observa que las trabajadoras no sindicalizadas son el mayor pues, porcentaje de las que trabajan más de 48 horas semanales actualmente. Y bueno, también sobre el sueldo, pues encontramos diferencias notorias, porque pues la proporción de trabajadoras sindicalizadas que recibían menos del sueldo mínimo ha aumentado en un 23%, mientras que la proporción de trabajadoras no sindicalizadas ha aumentado solo pues un 16% aproximadamente. ¿Y cómo interpretan el hecho de que la mayoría de las entrevistadas no pertenezcan a ninguna organización? 37 de 50 mujeres, ¿no?, de las que entrevistaron ustedes. Sobre esa pregunta, de hecho, hubo una proporción muy alta de trabajadoras del hogar que afirmaron no estar vinculadas ni pertenecer a alguna organización, sea sindical o sea agencia de empleo. Y creemos que en primer lugar esto se debe al método de difusión de nuestra encuesta. En general, se puede decir que usamos el método de bola de nieve y creo que asumimos que iba a ser más sencillo contactar tanto con sindicatos como con trabajadoras que laboran vía agencia, y a grandes rasgos, si es que queremos verlo por grupos, en lo que es agencia de empleo, hubieron varios problemas de comunicación. Un punto ahí también fue que las trabajadoras se sentían identificadas con la agencia,
De hecho, llegó un punto en que tuvimos que pedir apoyo a una agencia de empleo que nos apoyó difundiendo la encuesta con los sindicatos. Tuvimos contacto con la secretaria general de un sindicato de trabajadoras del hogar. No obstante, no todos los contactos que se nos proveyeron respondieron a la encuesta. Tampoco es que establecimos contacto con varios sindicatos, eso también fue clave. Y en lo que respecta a las trabajadoras que no tenían relación con ninguna organización, se usó únicamente lo que era bola de nieve, es decir, conseguíamos un contacto y ese contacto nos pasaba a otro o se encargaba de difundir la encuesta. Una segunda idea es el tema de la identificación con la agencia de empleo. Muchas de las trabajadoras que respondieron a nuestra encuesta habían obtenido su empleo actual a través de una agencia de empleo, pero marcaron en la encuesta no pertenecer a ninguna organización. Y acá está lo que es la identificación. A través de nuestra prueba piloto, de hecho, muchas trabajadoras nos comentaban que nos hacían la acotación de que en realidad, a pesar de que ellas podían trabajar vía agencia de empleo, este espacio era únicamente un medio para acceder a empleo. Eso contradecía nuestra hipótesis, una de nuestras hipótesis iniciales, pues entendíamos a las agencias de empleo como una red de apoyo, un espacio de denuncia, de capacitación e incluso se podría decir de organización, y finalmente no fue así. Y bueno, una tercera razón que puede haber influido allí son los obstáculos para la sindicalización. Esto tiene como base las experiencias que nos comentaron las trabajadoras a través de llamadas telefónicas. No estuvo contemplado en la encuesta porque se enfocó en condiciones, pero creemos que es necesario mencionarlo. Hay amenaza de despido para las trabajadoras que se sindicalizan. Y esto tiene sentido porque en nuestra encuesta podemos ver que de las trabajadoras sindicalizadas, 46.2% afirmó conocer varios derechos de la nueva ley y otro 46.2% indicó que conocía la nueva ley a su totalidad, lo cual contrasta con el caso de las trabajadoras que no estaban vinculadas a ninguna organización, de las cuales 24.3% no conocía de la existencia de la nueva ley y otro 27% solo sabían de la existencia. Entonces, puede decir que la mayor proporción de trabajadoras que no están vinculadas a una organización implica menos conocimiento de la nueva ley o nulo conocimiento sobre, y es definitivamente algo conveniente para los empleadores. Me gustaría agregar una cosa, y es nuestra investigación en un principio estaba dirigida a dos tipos de organizaciones, ¿no? Como mencionó mi compañera, a agencias de empleo y organizaciones sindicales. Pero al realizar la prueba piloto nos recomendaron agregar ONG, porque se identificaban a una agencia de empleo como una ONG, entonces lo agregamos. Pero luego al realizar la encuesta a mayores números de trabajadoras, nos dimos cuenta que ninguna marcaba la opción de agencia ni de ONG. Entonces, al final terminamos con una respuesta, ¿no? Y es a raíz de este hallazgo que surge lo que menciona mi compañera, el hecho de que no había una identificación con la agencia, la veían como un medio más que como un fin de pertenecer a ella, ¿no? Y es así como la eliminamos de la encuesta, porque no habían resultados. Y nos quedamos solamente con los resultados de sindicatos y no sindicatos y comparamos las condiciones laborales según organización y no organización. Vinculado a ese tema de los sindicatos y la pertenencia o no a un sindicato, sí, cómo influye en las condiciones laborales, un dato que me pareció también muy interesante y muy curioso que mencionan en su trabajo es que hay un porcentaje mayor de trabajadoras del hogar sindicalizadas que ganan menos del sueldo mínimo con respecto a las no sindicalizadas. Entonces, ¿ustedes a qué creen que se debe esto? Sí, de hecho, ese resultado nos sorprendió también muchísimo a nosotras porque creímos que iba a ser completamente lo contrario. Porque nosotros vinculábamos a la sindicalización a menor vulneración laboral al conocer mejor sus derechos y tener un espacio de denuncia, ¿no? Pero bueno, pasó completamente lo contrario y vimos que finalmente las no sindicalizadas llegaban a ganar más que las sindicalizadas en términos de sueldo mínimo, pero yo creo que esto, y bueno, creemos al conversar de este resultado, llegó a ser porque las no sindicalizadas pudieron tener un vínculo de confianza mayor con la familia empleadora, porque generalmente las no sindicalizadas han estado trabajando una mayor cantidad de tiempo con la familia empleadora y la familia puede haber decidido por su propia cuenta decir, pagaremos un sueldo mayor al mínimo.
Entonces creemos que va por ahí, ¿no? Pero sería interesante verlo en un par de meses más, de repente, porque esta pregunta la hicimos cuando todavía no se había aplicado la ley, o ya se había aceptado, o ya se había pasado, pero no, finalmente no se llega como a instaurar completamente en la conciencia social de las familias empleadoras, ¿no? Entonces sería interesante ver este aspecto un par de meses más adelante, y ver si esa situación cambia, ¿no? Si las sindicalizadas llegan a ganar mayor al sueldo mínimo que se establece acá en el país, ¿no? Y creo que Lucía va a agregar una cosita más. Sí, me puse a pensar en lo que mencionabas, y también algo que me parece importante es el hecho de la jornada laboral, ¿no? Porque hay un vínculo entre jornada y dinero, el sueldo. Porque algo que pudimos observar y que me pareció muy interesante era que al conversar con algunas trabajadoras, sindicalizadas también, mencionaban que ellas preferían trabajar jornadas cortas en distintas familias, ¿no? Porque consideraban que trabajar esta menor cantidad de tiempo les daba mayor libertad a ellas elegir con quién trabajaban. Entonces, a pesar de que no tenían un contrato, a pesar de que no tenían una estabilidad laboral, ellas consideraban que su libertad era mayor cuando tenían trabajos esporádicos, ¿no? O no estables. Entonces, eso también influye mucho, porque al trabajar en varios hogares, pocas horas, el sueldo va a ser menor, y sumándolo, no podría llegar al sueldo mínimo. Pero también hay que tomar en cuenta el otro lado, ¿no? Las trabajadoras no sindicalizadas que probablemente podrían superar su jornada laboral trabajando 10, 12 horas y superando el sueldo mínimo. Entonces, hay varios factores, ¿no? Por ejemplo, este hecho de tal vez ganan mayor sueldo mínimo, pero no sabemos a costas de qué. Soportar cuántas horas que superan la jornada laboral, cuántas horas extra o cuántos trabajos extra también. Y eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Ya que podríamos pensar que mayor sueldo es igual a mayor condición laboral o mejor condición laboral, pero no lo hemos podido contemplar en el trabajo, tal vez podría ser todo lo contrario. Sí. Teniendo en cuenta el contexto actual, ¿no? Con el coronavirus y todo lo que eso implica, ¿no? Y la nueva ley de trabajadores del hogar, ¿no? La ley número 31047, ¿cómo creen que es posible que los derechos laborales se respeten en un Estado con un nivel de institucionalidad tan bajo como el peruano? Pregunto porque uno de los aspectos más importantes de promulgar una ley es la capacidad de fiscalizar, ¿no? De que se cumpla esta ley, ¿no? Sí, bueno, realmente esta pregunta nos hizo pensar bastante, bastante porque, o sea, es este discurso de pues fortalecer las instituciones, del tema está en que el Congreso no regula bien o que tal ministerio no funciona de la mejor manera, etcétera, pues desde plantearnos qué significa instituciones en el Perú versus cómo otros países lo entienden, sería todo un tema para debatir, pero también tal vez centrándonos más en cómo es posible, o sea, si realmente existe la posibilidad de que estos derechos laborales, como tú mencionas, que todo lo lindo que está escrito en la ley se cumpla al fin y al cabo, ¿no? Si se va a darse o no. Y para responder esto, realmente nosotros nos planteamos como que dos niveles de respuesta, perdón, si se podría decir así, uno más a corto plazo y uno más a largo plazo, ¿no? Que van en críticas distintas, complementarias. Creo que nosotros abordamos por una más estructural, pero empezando más por esta a corto plazo, que es casi a lo que aborda más la investigación que pues hemos hecho esta vez, es que pues darle importancia realmente a la fiscalización estatal y lo que se pueda hacer con ello, porque tal cual, o sea, hay muchas leyes muy bien hechas, si se quiere decir, pero que no, en la práctica no se les va haciendo seguimiento y por ende no se puede cumplir todo lo que se promulga. Y también, o sea, teniendo en cuenta que las instituciones estatales están tan mal realmente, pues le damos mucha importancia a nosotros al tema de la vigilancia de la organización, de la ciudadanía y de las mismas trabajadoras, ¿no? Porque si el Estado, si los entes o si ese aparato administrativo no va a poder llevar a cabo todas las normas que implica una buena condición laboral, pues son los mismos sindicatos y la misma organización de las mismas trabajadoras o, no sé, otras compañeras que las quieran apoyar, otra organización que quiera apoyar en ese sentido,
para que realmente se desarrollen esas condiciones laborales importantes y fundamentales, ¿no? Eso como una crítica a corto plazo, y justamente el trabajo va a eso, ¿no? Decir, bueno, así están las condiciones, hay que hacer algo, una política pública, llamar la atención a tal ministerio y ver qué se puede hacer ahora, ¿no? Y eso como primer nivel de crítica. Sí, pero como mencionaba Aroma, o sea, también pensamos en una crítica a largo plazo, ¿no? Que es muy necesaria y que lamentablemente por temas de espacio y de metodología no podemos incluir en ese trabajo. Y es el hecho de que el trabajo doméstico remunerado tiene una historia, un pasado y un inicio servil y esclavizado. Que el tema racial, étnico y el tema de las condiciones y la precariedad, inclusive esta característica esclavizante, continúa. Y algunas trabajadoras lo mencionaban con esa palabra, esclavizador. Además, también es importante tomar esto en cuenta, ¿no? El trabajo remunerado es trabajo de mujeres. El 98% de los trabajadores del hogar son mujeres. Y además, es un trabajo muy complicado porque incluye la esfera privada. Y algo que es también muy importante es que este trabajo sostiene la economía. O sea, permite que muchas familias puedan ir a trabajar y puedan generar ganancias y puedan enriquecerse. Y es por ese motivo también que consideramos, conversando entre mis compañeras, que es muy difícil, imposible, que bajo un sistema capitalista que necesita del trabajo no remunerado de las trabajadoras del hogar para sostener su economía, pueda darle pleno derecho a igualdad. Siempre va a haber una división de trabajo bajo un sistema capitalista, y el sistema capitalista nunca va a permitir que las trabajadoras sean mujeres libres, porque su libertad no es igual a sus ganancias, ¿no? Entonces, ahí hay muchos temas importantes que tratar. A largo plazo, consideramos que se debe hablar de una abolición del trabajo del hogar. Consideramos que es un tema muy sensible, ¿no? Porque en realidad nosotros somos estudiantes, estamos realizando un trabajo académico, y creemos que esta solución o esta opción de la abolición debe surgir de las mismas trabajadoras. Pero conversando con ellas, sí podemos observar un gran nivel de precariedad, un gran nivel de explotación, tanto físico como emocional, laboral, y consideramos que a largo plazo es muy poco probable que ese trabajo llegue a ser de pleno derecho, porque inclusive cuando conversamos sobre las negociaciones, ¿no?, entre las trabajadoras y los empleadores, a las trabajadoras las representan los sindicatos, pero a los empleadores los representa la CONFIEP, los representan los empresarios. Entonces, tan solo en la negociación no hay un mismo nivel, ¿no? No hay una igualdad en la negociación. Hay un mayor poder de ciertos sectores, e inclusive los mismos funcionarios públicos, los mismos políticos, tienen trabajadoras del hogar en sus casas y probablemente las explotan también. Entonces, ¿cómo es posible que esos mismos funcionarios que explotan trabajadoras en sus casas luego vayan a su escritorio y digan voy a aprobar esta ley? ¿No? Hemos visto muchas trabas. Inclusive las trabajadoras, conversando con ellas, nos comentaban que han propuesto un tipo de contrato, ¿no?, en base a lo que ellas creen que es correcto y lo justo, pero tan solo en eso ya encuentran conflicto con otros funcionarios públicos que proponen otro tipo de contrato que se ajuste a sus intereses. Entonces, si tan solo en la negociación encontramos eso, en la aplicación aún más trabas, ¿no? Entonces hay muchas características. Por ejemplo, en el caso de la fiscalización, consideramos que es muy importante, pero también aceptamos que hay muchísimos obstáculos, como el hecho de que como es un trabajo privado, nadie puede ir hogar por hogar a cerciorar que se estén cumpliendo esos derechos. Entonces también aceptamos la imposibilidad probablemente de que se cumpla en pleno derecho, y apostamos, ¿no?, porque a largo plazo las trabajadoras también puedan levantarse y poner todos esos temas de abolición sobre la mesa. Bueno, quedándonos ahora también en el tema de las mujeres, ya sabemos que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, que originalmente, o sea, nació como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, con respecto a esto, quisiéramos preguntarle en qué medida consideran ustedes que la investigación se puede relacionar con justamente las reivindicaciones que se exigen en el marco de este día tan importante. Y bueno, iniciar diciendo que esta pregunta es muy pertinente realmente, y quizá para abordarla podemos empezar hablando sobre las particularidades del trabajo del hogar, ¿no? El trabajo del hogar en el Perú ha sido ejercido por mujeres históricamente, tanto el trabajo doméstico no remunerado como el que sí lo es, que es en el que nos hemos centrado. Este trabajo, el remunerado, se ejerce de manera individual, lo cual da pie a una mayor condición de vulnerabilidad en las trabajadoras, tanto en el aspecto físico, en la precariedad laboral, como también en el plano emocional. Y al ser el trabajo del hogar remunerado permite el sostenimiento y reproducción de nuestro sistema económico.
en el sentido de que permite la generación de mano de obra y al mismo tiempo es clave para que exista la familia tal cual se la entiende actualmente. Pero a pesar de todo lo que he mencionado, es una labor que se encuentra bien invisibilizada en todos los sentidos de la palabra, porque no solo no se le reconoce como trabajo, sino que se niega el rol que ocupa en la economía. E incluso cuando se pretende visibilizar estas condiciones de precariedad, en lo que hemos visto en la literatura peruana, es que se ha presentado a las trabajadoras del hogar ocupando un rol de víctima, lo cual niega su capacidad organizativa y política. Entonces podemos decir que el trabajo del hogar es una realidad esencial porque interpela los discursos que sostiene ese feminismo liberal, pone en evidencia el carácter económico, estructural, es decir, capitalista, de la opresión patriarcal. Y ello no solo se reduce a lo que es trabajo del hogar remunerado, sino al trabajo del hogar en general e incluso a la situación de las mujeres trabajadoras. Eso nos lleva a decir que también cuestiona las demandas que se levantan desde este feminismo, ¿no? Porque se suele representar a la mujer solo y únicamente como estudiante universitaria, y es como mujer trabajadora, como una mujer que ocupa cargos de jefatura, o como alguien que debe llenar una cuota de género en el Congreso, ¿no? O sea, en el Congreso, en general, en la política nos encontramos con mujeres en puestos de poder que impulsan políticas que sirven para oprimir a otras mujeres o incluso obstaculizan, estigmatizan la organización de mujeres trabajadoras, ¿no? Nos preguntamos qué es lo que permite que estas mujeres se desempeñen en dichos espacios, ¿no? ¿Quiénes hacen el trabajo al interior de las casas para que ellas puedan salir? Esto nos lleva también a una cita de lo que nos dijo una trabajadora en una entrevista, no voy a citarlo. Ella nos decía, estamos en una sociedad tan desigual que no llegan a aceptar que somos un sector que producimos en el sentido que nosotras cuidamos en el hogar de la familia para que el señor pueda trabajar y mejorar su situación económica. Eso la sociedad hasta ahora no lo ha entendido, ¿no? Y bueno, finalmente decir que realmente no es posible levantar un feminismo que estaría hecho solo para un sector privilegiado de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, esta era nuestra última pregunta. No sé si ustedes quieren agregar algo antes de que terminamos. Sí, solo agregar que el tema es muy complejo. Como hemos conversado en toda la entrevista, hay muchas aristas que no hemos podido abordar. Consideramos que podrían hacerse grandes estudios sobre las trabajadoras del hogar menores de edad, ¿no? Sobre los abusos sexuales que se cometen en el trabajo del hogar, sobre los distintos feminismos que se levantan, no, las distintas feminidades, mejor dicho, que se levantan, ¿no? En contraste entre la mujer empleadora y la trabajadora del hogar. También se podría tratar el tema emocional, porque es algo que nosotros incluimos en la entrevista de manera muy breve, pero que tan solo conversando con las trabajadoras nos dimos cuenta de la necesidad de que haya un estudio que visibilice, ¿no? Todos los tipos de maltrato emocionales que se cometen o las implicaciones emocionales que tiene, ya que las trabajadoras del hogar tienen doble jornada laboral, ¿no? Tienen que trabajar en este hogar para ganar dinero, pero luego tienen que volver a sus hogares a cuidar a sus hijos, a cocinar, a limpiar, inclusive para el esposo, ¿no? Entonces ahí hay una implicación. El hecho de que tampoco puedan dedicar todo su tiempo a su propia familia tiene grandes implicaciones emocionales. E inclusive hay casos en los que las trabajadoras le dedican toda su vida a la familia empleadora, a criar a sus hijos, y cuando son de tercera edad las despiden y las dejan en la calle. Entonces hay muchos temas ahí importantes que se deben tratar, y sobre todo el tema de los sindicatos. En el Perú no hay registros de cuántas trabajadoras están afiliadas a los sindicatos. No sabemos cómo es su funcionamiento interno, y eso es una gran deficiencia, ya que dejamos de lado las mujeres, que son las que impulsan las políticas públicas y las que impulsan los cambios sociales y legales. Entonces creemos, ¿no?, como grupo, que es muy importante que las investigadoras, aparte de ver las condiciones laborales y materiales, también vean esa parte organizativa, ¿no? Porque creemos también que la academia tiene un rol político muy importante que lamentablemente hasta ahora no ha estado cumpliendo. Bueno, muchas gracias otra vez para las respuestas y también para contarnos sobre es la condición de las mujeres trabajadoras del hogar en el Perú, que seguramente es un tema muy interesante y también muy problemático y debatido, por lo que hemos entendido. Y bueno, esto es todo por el día de hoy y muchas gracias por dedicarnos también su tiempo.
Y a ustedes, los que nos siguen, si les interesan temas relacionados con la antropología, etnología y en general temas actuales sobre América Latina, los invitamos a visitar nuestro blog de Amerigrafías y también nuestras páginas en Facebook, Instagram y YouTube.